tedioso, y que tengamos claro, al menos en esta clase, que el hecho de usar un mini implante no es tan sencillo como parece o como se observa. ¿Qué vendrían siendo los mini implantes, los mini tornillos en el campo ortodóntico? Los mini implantes o mini tornillos en el mundo de las redes sociales, ¿sí? En el mundo de las redes sociales se publicitan como aquellas herramientas que te van a dar la solución a todos los problemas. Y eso lamentablemente se ha arraigado en los alumnos o en los colegas. ¿Por qué? Porque cuando me muestran un caso clínico, aquí viene el doctor, mira este casito, tengo este problema. Yo creo que con un mini implante se soluciona, ¿verdad? O sea, todo lo ven un implante y con eso ya está resuelto. Pero colocar un mini implante como un curso, yo te puedo enseñar a ustedes colocar un implante en 1 hora y se acabó el curso. Pero el detalle está en, ok, lo colocas, pero ¿cómo lo vas a utilizar? O sea, ¿de qué manera le vas a sacar provecho? Porque tú puedes colocar un implante y en vez de solucionar un caso clínico lo puedes empeorar aún más. ¿Sí? Entonces, ¿realmente representa una solución para todos los problemas? Directamente no, o sea, por pura magia. Entonces tenemos que identificar en qué momento son realmente necesarios y de qué forma le vamos a sacar el mayor provecho posible. Como una indicación o como indicaciones en general, ¿sí? Como un punto de partida, los mini implantes son necesarios siempre que busquemos, y eso es la primera parte, ¿no? El eslogan de lo que representa como evento de un implante. Buscamos optimizar la biomecánica, que se escucha súper sencillo, ¿no? Que buscamos reducir tiempo de tratamiento, que también suena agradable a los oídos de nosotros como clínicos que no queremos complicarnos, ¿no? Y del paciente, ¿no? Que no quiere verse sometido a un tratamiento de larga data, y en la optimización de los resultados del mismo, porque de alguna forma los mini tornillos permiten aplicar algunas estrategias que de otra forma o con otras herramientas no podrían lograr el mismo resultado. Otra indicación es cuando tenemos pacientes que no son cooperadores con elementos auxiliares, principalmente con las ligas intermaxilares, ¿sí? Porque hay movimientos que un mini tornillo puede generar y que tranquilamente con un elástico intermaxilar también podríamos hacer, ¿sí? Pero si el paciente es un paciente flojo, que no usa sus ligas, ¿no? Que no tiene ese nivel de responsabilidad y compromiso con su tratamiento, lo castigamos con dolor físico y con dolor económico, ¿no? Porque cobramos un tornillo y se lo ponemos, de otra forma no resulta en una finalización, una mecánica efectiva, ¿sí? Cuando no tenemos dientes o piezas donde apoyarnos o soportarnos de manera biomecánica, ¿no? Eso es básicamente pacientes idénticos, parciales. No hay donde apoyarse para una verticalización, una discentrización, por último una intrusión, una extrusión. Surge la posibilidad de un mini tornillo, ¿sí? Cuando queremos lograr un movimiento específico, en un sentido específico, en una dirección específica, o con un efecto clínico nuevamente específico. Y aquí tenemos que hablar de los tipos de movimiento. Seguramente ustedes lo tienen claro, lo pueden recordar, y si no, vamos a detallarlo un poquito ahora, ¿de acuerdo? Finalmente, cuando queremos evitar un movimiento secundario en otras piezas, y aquí entra el concepto del anclaje. ¿Qué es el anclaje? Hay muchas definiciones de anclaje. Básicamente es el control de un movimiento. En una literatura como la del Dr. Graeber, como la del Dr. Nanda, ¿no? Queremos proteger un segmento dental para que permanezca inmóvil, quiero anclarlo. ¿Sí? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la mecánica racional, el anclaje es el control de la zona
reactiva. ¿Sí? De zona reactiva. Cuando hablamos de zona reactiva, de zona activa, no podemos escapar de conversar acerca de los principios biomecánicos, de las leyes fundamentales de la mecánica que están presentes en todo el tratamiento de ortodoncia, al menos dos de ellas. La primera ley, brindada por el doctor Newton, la famosa o conocida ley de la inercia, ¿no? Un objeto mantiene su posición o estado de reposo o un desplazamiento a una velocidad constante en una dirección específica hasta que una fuerza externa actúe sobre este objeto. Si este objeto está aquí en la mesa y no le aplico ninguna fuerza, va a permanecer estático. Y si yo le aplico una fuerza constante, va a permanecer en ese desplazamiento hasta que otra fuerza actúe sobre él. No parece muy importante, ¿no? En cuestión de estática, pero esta va a ser la ley más importante de todas cuando lleguemos al análisis mecánico. La segunda ley, la ley de la aceleración. Un cuerpo se desplaza a una velocidad directamente proporcional de la fuerza que se le aplica. A más fuerza que aplico, hay mayor aceleración, mayor desplazamiento. ¿Sí? Esta, la segunda ley, lamentablemente es una ley que no podemos observar en el tratamiento de ortodoncia, al menos no de forma permanente, porque yo no puedo ver a mi paciente 24/7 para ir viendo a qué velocidad se va moviendo su diente. Yo lo veo el día hoy 24 y de aquí lo veo el otro 24 quizás, y solamente voy a tener la posibilidad de ver el diente del punto A al punto B. Nunca vi su aceleración. No aplica demasiado en ortodoncia. La tercera ley es la ley de acción-reacción. La ley del ojo por ojo, diente por diente. Siempre tendremos ante una fuerza que ejercemos una reacción o una fuerza de la misma intensidad, pero en dirección o en sentido opuesto. Es una respuesta. Y esta es la ley que se relaciona más con el campo del ortodoncia. Porque si yo quiero generar movimiento de una pieza y me apoyo en otra, lo que ejecuto en este diente tendrá como resultado un movimiento opuesto con la misma intensidad en el diente de apoyo. La zona activa es el diente que quiero movilizar y la zona reactiva es el diente o grupo de dientes donde me quiero apoyar, donde me debo de apoyar. El anclaje que busca proteger la zona reactiva, siempre y cuando el movimiento en esta zona no sea necesario, o siempre y cuando ese movimiento no me resulte favorable. ¿Sí? Ahí, para todo esto hay un depende. ¿Sí? Para todo esto hay un depende. ¿De acuerdo? La primera ley también es conocida como la ley del equilibrio. ¿Y por qué digo que es la más importante? Si bien es cierto, cuando uno analiza el hecho de aplicarle la fuerza a un objeto como una acción, tienes una reacción, una respuesta igual y opuesta. Poniendo como ejemplo esta imagen, ¿no?, de esta persona que quiere desplazar este cajón, esta caja, está aplicando una fuerza que empuja a esta caja en esta dirección y sentido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción? La fricción. Este objeto está soportado por una superficie. Cada vez que esta persona empuja, pongámosle un ejemplo, con 1 kilo de fuerza a esta caja, el contacto entre superficies está generando una fuerza igual y opuesta de 1 kilo por fricción. Es lo que está resistiendo al movimiento. Es una respuesta. Acción-reacción. Fuerzas iguales y opuestas. ¿Sí? Con un objeto, cuerpo libre, o con un elemento en el que teóricamente no aplicamos una fuerza. La misma caja, apoyada en la mesa, en el piso. Aquí también hay acción-reacción. ¿Hay alguien aplicándole una fuerza, empujando esto, presionando esto?
La gravedad. El peso de este elemento está presionando, lo está empujando, lo hace caer hacia el piso. ¿Cómo responde la superficie? Con una fuerza igual y opuesta. La respuesta a la gravedad. Este sistema está en equilibrio. ¿Cuándo un sistema está en equilibrio? Cuando la suma de fuerzas y los momentos dan cero, ¿no? Una fuerza de 1 kilo en ese sentido, una fuerza de 1 kilo en ese sentido, se equilibran primero las fuerzas. Esto está en equilibrio. Si tengo una fuerza de gravedad que la hace caer y tengo una fuerza que reacciona, que la sostiene, también está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes observen o cuando ustedes digan mi sistema de fuerzas va a estar en equilibrio, en balance, en balance, tiene que considerar que la suma de fuerzas y momentos debe de ser siempre igual a cero. ¿Sí? Es lo que debemos de garantizar. ¿De acuerdo? Hablamos mucho de fuerza. La fuerza tiene algunas características o algunos componentes que también resultan importantes. ¿De acuerdo? Uno, la magnitud. ¿Sí? Yo creo que eso es básico. La magnitud de la fuerza. En relación a los dientes, ¿cuál es la fuerza óptima? ¿Qué características debe tener la fuerza óptima? Debe ser leve y constante. ¿Sí? Fuerzas pesadas no necesariamente generan mayor movimiento, al menos no lo generan de forma fisiológica y saludable, ¿sí? Preservando las estructuras. En relación a lo que nos ha traído el día de hoy, a estas 8 clases, a los mini implantes, ¿cuáles son los rangos de seguridad en cuanto a la fuerza para poder utilizar un mini implante? Interradiculares, comencemos. ¿Cuánta fuerza soporta un mini implante interradicular? ¿Le puedo aplicar cualquier magnitud de fuerza o tengo un límite? Una de las situaciones por las cuales los mini implantes fallan es porque aplicamos mucha fuerza y se compromete su estabilidad. Los mini implantes interradiculares soportan como máximo 250 gramos. Si tú te acercas a esa magnitud o excedes esa magnitud, corres el riesgo de que esa estructura o ese elemento pierda estabilidad y que una siguiente cita esté moviéndose. ¿Sí? Entonces, el rango promedio o límite es 200, 180. ¿Sí? Los extrarradiculares surgieron justamente para poder aplicar más fuerza y para poder movilizar mayor cantidad de dientes. Estamos hablando que pueden resistir 350, 380, 450 gramos un buccal shell, como topes, más. La línea de acción de la fuerza es otra situación que tenemos que analizar muy bien, porque de eso va a depender el efecto clínico que vamos a observar, que vamos a tener como resultado. Si quiero generar un movimiento con un vector intrusivo o extrusivo, si quiero mesianizar, si quiero distalizar, y la línea de acción de la fuerza siempre se relaciona con el punto donde se aplica la fuerza. Estos dos conceptos van a determinar si una pieza se mueve a cuerpo entero, si se traslada, si se mueve más la porción radicular, si se extruye, si se intruye, si se destulariza, si se palatiniza. En otras palabras, van a generar el cambio, bien sea necesario para resolver una maloclusión o pueden complicar el escenario clínico. Línea de acción de la fuerza y punto de aplicación de la fuerza se relacionan directamente a través del centro de resistencia. ¿Sí? ¿Qué es el centro de resistencia, doctores?
de un diente o de un grupo de dientes. Es el punto a través del cual yo debería de aplicar mi fuerza siempre y cuando quisiera que un diente o grupo de dientes se desplacen, movilicen al cuerpo entero, sin que se inclinen, sin que ganen torque vestibular o palatino lingual. Quiero que se muevan al cuerpo entero. ¿Dónde está ubicado el centro de resistencia de las piezas unirradiculares? La literatura nos dice que se encuentra ubicado entre el tercio cervical y el tercio medio radicular. ¿Sí? Dientes unirradiculares, yo divido mi raíz en 3 tercios. Entre el tercio cervical y medio se encuentra aproximadamente el centro de resistencia. ¿Sí? En los dientes multirradiculares, molares, el centro de resistencia está ubicado a nivel de la furna, 1 o 2 minutos a nivel de la furna. ¿Sí? Si yo quisiera que mi diente o grupo de dientes se desplacen a cuerpo entero, a ese nivel tengo que aplicar mi fuerza. Lo malo está en que lo clásico, lo rápido, entonces aplicar la fuerza ¿dónde? Siempre o casi siempre a nivel de la corona. Tenemos que encontrar estrategias para alcanzar este punto, o aproximarlos, o en otras situaciones sobrepasarlo. ¿Sí? Es lo que vamos a ver en estas 3 semanas, al menos conmigo. Igual seguro que el doctor Hansen lo va a mencionar. ¿Sí? Centro de resistencia es un punto que puede modificarse, o sea, que puede cambiar de ubicación en relación a quién, o por causa de quién o de quiénes. El centro de resistencia es un punto que puede modificarse por 2 condiciones, ya sea porque el nivel de hueso del paciente es muy bajo o porque la longitud de la raíz del paciente se ha cortado, hay una reabsorción radicular. ¿Sí? Cuando el centro de resistencia se nos va más hacia cervical, cuando el paciente presenta un buen nivel de hueso pero presenta una reabsorción radicular. ¿Sí? Si el nivel óptimo ideal estaría por aquí, si la raíz se reabsorbe, ese punto se desplaza más hacia cervical. ¿Sí? O sea que alcanzarlo para un movimiento de traslación sería más asequible. La otra posibilidad, que ese centro de resistencia se desplace más hacia apical. ¿Cuándo? Cuando el nivel de hueso desciende ante una reabsorción ósea vertical o horizontal que afecta de más dientes. Tendré que reforzar esfuerzos para que, si quisiera una traslación, nuevamente, esa fuerza alcance ese nivel. ¿Sí? Pacientes periodontalmente comprometidos, donde con una salud o control del tema periodontal se puede aplicar un tratamiento ortodoncia, pero no el convencional, no arco recto. Básicamente tiene que arco segmentado, cosas muy puntuales. ¿Sí? Centro de resistencia, punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Le conlleva a 4 posibilidades de mecánicas o 4 tipos de movimiento. ¿Cuáles son, doctores? No controlado, controlado, traslación y todo. Movimiento no controlado o incontrolado, controlado, traslación y torque. Me acuerdo que la primera vez que el doctor Infarno hizo esa pregunta, yo le dije intrusión, extrusión, meselización, y Carlos se rió. ¿Sí? 4 movimientos. Incontrolado, el que es más fácil de lograr. ¿Por qué? Porque se expresa cuando la fuerza se dirige directamente a la corona clínica. En otras palabras, pasa lo más lejana posible en sentido cruzal o incisal al centro de resistencia. ¿Qué efectos genera? La corona se moviliza, ¿sí?, en el sentido de la fuerza. ¿Sí? Si es hacia distal o distal, la corona se va a desplazar. ¿Sí? Si fuera hacia distal en sentido de retracción,
la corona se palatiniza y se extruye grandemente. ¿Sí? Y así como la corona retrocede y se extruye, la porción radicular se desplaza en sentido opuesto, o sea, se proyecta hacia la cortical ósea vestibular o bucal. Si fuera un diente en el segmento lateral, la raíz se va a proyectar hacia la raíz del diente vecino. ¿Sí? Si quiero mover un diente, poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde está el centro de rotación en un movimiento incontrolado? Está entre el ápice y el centro de resistencia, o sea, está a este nivel. A partir de este punto el diente comienza a rotar. ¿Sí? Si yo tuviera un paciente con un overbite justo y preciso, pero con un overbite aumentado, yo quiero hacer este movimiento, ¿cierto? Quiero hacer la retracción. Si yo le aplico una fuerza a nivel de la corona, durante esa retracción hay una extrusión y se profundiza la mordida. Sí, complicaciones que generan ese movimiento. El otro lado de la moneda, un paciente de mordida abierta, me conviene la extrusión, me conviene la palatinización. No porque sea incontrolado es malo, solo que hay que saber cuándo se puede aplicar. Movimiento controlado, cuando elevamos ligeramente el punto de aplicación de la fuerza. Básicamente es a nivel del margen cervical de la pieza. Estamos aproximándonos al centro de resistencia. Del slot del bracket 5 milímetros, ¿sí? Hacia apical. Aún no llego al centro de resistencia, sigo por debajo. ¿Qué genera ese movimiento? Lo mismo que el anterior, igual, la corona se desplaza en el sentido de la fuerza, pero lo que disminuye es el efecto extrusivo. Hay extrusión, pero en menor cantidad, en menor medida, ¿sí? Porque aún estamos por debajo del centro de resistencia. Lo que sí no ocurre es que la raíz se desplaza. La raíz permanece en su posición. En otras palabras, el diente rota a partir de su ápice. ¿Cuándo aplico esto? Yo tengo movimiento de retracción y veo que en mi panorámica, en mi lateral mejor dicho, veo que en la tabla ósea vestibular hay muy poquito hueso. Si le hago movimiento incontrolado, la raíz va a traspasar esa cortical y va a haber una fenestración. Ahí sería mejor un movimiento de tipo controlado. Sería mucho más conveniente. Movimiento radicular o de torque. Cuando la línea de acción de la fuerza pasa, o esa fuerza se aplica por encima del centro de resistencia. ¿Quién se va a mover más ahora? La raíz, en el sentido de la fuerza. ¿Quién se va a mover menos? La corona. El diente rota a partir de la corona, o gana una inclinación a partir de la variación de su eje. Por eso también se le dice movimiento de torque positivo, o de ganancia de torque positivo. ¿Sí? Todo movimiento de vestibularización produce una intrusión relativa, ¿sí? Que podría ayudar en la mejora de una sobremordida durante una mecánica de cierre de espacios, por ejemplo. También puede aplicarse de esa forma. Y lo que venía hablando hace un rato ya, movimiento de traslación, cuando la fuerza pasa por el centro de resistencia. Aquí el centro de rotación no existe, o se dice que está en el infinito, porque el diente teóricamente no va a inclinarse, no va a rotar. 4 posibilidades, cada una de ellas aplicable dependiendo de la situación clínica. Ni todas, ni una sola es mala, ni una sola es buena o perfecta, ni siquiera esta es buena o perfecta. Todo va a depender del caso. Esto es cuando hablamos de un diente. Pero también los centros de resistencia pueden unificarse cuando generamos bloques, un bloque anterior o un bloque posterior, o cuando queremos movilizar más de un diente de forma conjunta. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, queremos hacer la retracción o la intrusión de solamente los 2 incisivos centrales, el centro de resistencia compartido está más o menos del margen gingival 3.5 milímetros hacia apical.
Cuando hablamos de los 4 incisivos, a 5 milímetros de ese margen de la línea marginal. Cuando hablamos de canino a canino, los 6 anteriores en una mecánica de retracción, a 7 milímetros de ese margen. Mientras más piezas en el bloque anterior yo pienso movilizar o retraer, el centro de resistencia compartido va a ir elevándose un poquito más. Es variable si yo aumento el número de dientes. ¿Puedo tener un centro de resistencia para todo el arco? ¿Existirá? Por supuesto que existe. La literatura nos dice que tanto para la arcada maxilar mandibular, ese centro de resistencia único está entre el tercio medio y cervical, entre las 2 premolares. Pero se comporta como un único centro de resistencia cuando el arco de trabajo es un arco de acero de calibre pesado, 19 por 25. ¿Por qué? Porque ese arco es capaz de mantener este plano estable o firme. Todo esto se vuelve una sola unidad. El centro de resistencia dentoalveolar del maxilar superior y de la mandíbula. Si yo, y aquí entra un pequeño concepto adicional, ¿no?, de aleaciones. ¿Ustedes creen que un arco níquel-titanio igual 19 por 25 les permita este mismo control? No. ¿Por qué? Porque a pesar de ser níquel de calibre el más pesado que se vende, igual sigue siendo muy maleable. Si usted aplica su fuerza con un alambre NITI por debajo del centro de resistencia de todo el maxilar y la fuerza la aplica en la parte anterior, solamente este bloque va a sufrir el movimiento, porque a ese nivel el arco va a flexar demasiado. Por eso el arco de trabajo siempre es acero. Acostumbrémonos a eso. Mientras sea rígido, mientras sea un acero, podemos generar movimientos de deslizamiento. No es adecuado trabajar en otras selecciones, mucho menos en el níquel titanio, por otro concepto adicional que es el concepto de fricción. ¿Cuál es la aleación menos friccional con un bracket de acero inoxidable? El alambre de acero inoxidable. El TMA, el ediloy, el mismo níquel titanio tienen un mayor coeficiente de fricción. O sea, se resisten más aquí al deslizamiento. O hay movimientos más lentos, o te obliga a aplicar más fuerza. Y más fuerza es mayor costo biológico. Y un alambre que es tan maleable, no hay control de lo que quieres ejecutar. En vez de tener soluciones, tienes más problemas. Las aleaciones es otro tema importante que ustedes deben interiorizar. ¿Cómo se ven todos estos conceptos llevados a algo clínico? Clase 2, primera división. ¿Se puede solucionar con un elástico intramaxilar? Hasta 3 milímetros, la literatura reporta que es posible. Siempre y cuando el paciente sea un paciente muy cooperativo, ¿sí?, muy responsable. Solo con elásticos. ¿Podemos optimizar los elásticos con otras estrategias? Sí. Pero solo con elásticos eso puede ocurrir. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Ese movimiento. Queremos esto. La magia del elástico que haga ese trabajo. Tener esos vectores opuestos para alcanzar la clase 1. Pero esto realmente no sucede así en un paciente. Porque en nuestros pacientes, aparte de esa fuerza en sentido horizontal o sagital, tenemos nosotros la dinámica. Abrimos y cerramos la boca. Cada vez que abrimos y cerramos la boca estamos aplicando en esos puntos de apoyo fuerzas extrusivas que se suman a las fuerzas horizontales. Donde aplico la fuerza, ¿cómo se llamaba? Zona activa, ¿cierto?
si esto se comporta como un solo elemento, si esta es mi zona activa, aquí tengo una zona reactiva. Si aquí está mi zona activa, aquí tengo mi zona reactiva, ¿cierto? O sea, si aquí tengo una fuerza extrusiva, acá hay una fuerza intrusiva. Lo opuesto en la parte superior. Vuelvo y repito, siempre y cuando esto sea un arco de acero inoxidable de calibre pesado, que es evidentemente el arco en el cual podemos usar ¿qué cosa? Los elásticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La parte anterior se va a extruir en el arco superior, la parte posterior se va a extruir en el arco inferior. ¿Qué pasa con el plano de oclusión? Se empina o se inclina. Imagínense ustedes que tenían un paciente clase 2 con sonrisa gingival. Se empeora, ¿no? Pero aumenta la dimensión vertical. Sí y no. Porque el efecto es compartido. Si acá se extruye, no solo tienes esta extrusión, tienes una intrusión aquí también. Entonces, la dimensión puede que esa se mantenga, pero lo que empeora es el nivel de exposición de los incisivos. Si ya se veía una notoria sonrisa gingival, con ese elástico se va a notar más. ¿Por qué pasa eso? Porque la fuerza ha pasado en ambas arcadas por debajo de ¿quién? El centro de resistencia. Aquí hubiera sido de repente mejor aplicar la fuerza más arriba. No necesariamente, pero sí un elemento auxiliar que te ayuda a elevar el punto de apoyo o que te ayuda a elevar la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Se generan los famosos momentos, tendencias rotacionales. Es un ejemplo que les puedo decir de lo más general. Los minitornillos, principalmente los intrarradiculares, ¿para qué se utilizan más? Intrarradiculares. Manejo de espacio. ¿No? Manejo de espacio. Según el cierre de espacios, según el anclaje por cierre de espacios, tenemos los clásicos 3 tipos de cierre, ¿verdad? Los recordamos, ¿cierto? Cierre tipo A, tipo B y tipo C. El cierre de espacios, según anclaje tipo A, ¿cómo se definía? ¿Se acuerdan? 75-25. Eso tiene sentido hasta que me digas dónde está anterior y dónde está posterior. 75 anterior y 25 posterior. Sector anterior, sector posterior. Tengo un espacio de extracción. ¿Sí? Cierre de espacios tipo A es una planificación en la cual tú tienes pensado que el sector anterior retroceda el 75% del espacio, o que el espacio de extracción se cierre gracias al retroceso de la zona anterior en un 75%. El resto del espacio se va a cerrar gracias a quién? A la mesialización del 25% faltante. ¿Sí? Tipo B, 50, 50, 50. tipo C. 25, 75. O sea, en el tipo C estoy pensando que voy a mesializar más la molar, ¿cierto? Cuando planifico, básicamente, ¿qué cosa? Sí, Cuando yo pienso mesializar más la molares, ¿en qué tipo de mecánica de índole extractivo? Cuando extraigo mis segundas premolares para corregir el error molar, ¿cierto? No se trae segundas premolares para mantener el perfil, por si acaso. O no se trae segundas premolares porque tienes poco apiñamiento, por si acaso. O porque tienes la mordida abierta. La segunda premolar tiene indicación de extracción siempre y cuando tú tengas o una clase 2 o una clase 3 que pretendas corregir por la mesialización de una de las molares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a tener mayor libertad de mesializar solamente un molar a mesializar primero el segundo premolar y después la primera molar. ¿Sí? Es una cuestión de beneficio biomecánico. ¿Sí? Existe una cuarta categoría de anclaje según cierre de espacios.
que es la mal llamada Absoluto. absoluta. ¿Por qué digo que es mal llamada? El anclaje absoluto está relacionado a los minitornillos, ¿sí? Porque teóricamente con un minitornillo no pierdes nada de espacio, pero eso no es tan real, porque el minitornillo debe tener un espacio de seguridad por lo menos 1 milímetro entre el ligamento periodontal y la estructura del minitornillo. En otras palabras, la molar o premolar se puede inicializar ¿cuánto? 1 milímetro. Y hemos perdido. Por eso no se denomina absoluto, se debe de llamar anclaje esquelético. ¿Sí? El término correcto es anclaje esquelético, que es aquel anclaje que nos brindan justamente los minitornillos. Lo mencionaba el doctor Giancarlo hace un rato. La planificación te puede arrojar que tus piezas posteriores no pueden inicializarse nada. Si sale 0, un minitornillo no te garantiza que la zona posterior no se mueva absolutamente nada. Se puede perder hasta medio milímetro o 1 milímetro. Mientras más espacio interradicular tengas, más chances de pérdida de ese anclaje existe. ¿Sí? Entonces, cierre de espacio. ¿Sí? Y cuando cerramos espacios, ¿qué suele ocurrir o qué podría ocurrir? ¿No? Otra situación clínica. Clase 2, primera división, extractivo, ¿no? Ya vamos a recordar cómo definir el tratamiento extractivo. Busco la retracción anterior. Mejorar el perfil, quiero ese movimiento, ¿cierto? En el mundo ideal eso es lo que pasa. La verdad de las cosas es que sin un control de anclaje y sin un control de la biomecánica, lo que vamos a tener es un movimiento de tipo B. Mientras lo anterior retrocede, lo posterior se va a especializar. Sin un control del anclaje, afrontar un segmento anterior y posterior resulta en un movimiento recíproco. ¿Sí? Si yo tengo mi zona posterior bien engranadita en clase 2 funcional, que puede culminar así, esta zona debería de protegerla, anclarla o priorizar el movimiento en la zona anterior. Pero si no tengo el control del anclaje, si no planifico bien ese error molar, esa estabilidad posterior, ok, el espacio se va a cerrar de repente, pero perdí todo lo que tenía a favor en la parte posterior. Ahora tengo que tomarme otro tiempo adicional para corregir esto. Sí, planificación. Bueno. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos la acción y la reacción. ¿Sí? Ahora, ¿por dónde ha pasado la fuerza? Por debajo del centro de resistencia, tanto del bloque anterior, que se comporta como una sola unidad, y del bloque posterior. ¿Sí? ¿Qué ocurre con ello? Tiende a extruirse la zona anterior, tiende a extruirse la última pieza a nivel posterior, se genera esta curvatura en el arco, se abre la mordida muchas veces en el segmento lateral o anterior, interferencias en el overjet, y ese tipo de mecánicas lo que generan muchas veces es que el espacio nunca termine de cerrar, porque tienes una traba aquí. ¿Sí? Lo ideal nuevamente sería evitar, según la situación clínica, que estos momentos aparezcan. Aquí tenemos centro de resistencia, conjunto del bloque anterior, conjunto del bloque posterior. ¿Sí? Eso se define como un momento, ¿cierto? Los momentos en ortodoncia, ¿cómo se definen? El momento es el resultado, o es el efecto que produce una fuerza y que tiende a inclinar un diente o un bloque de dientes. O lo inclina o genera una rotación, una tendencia rotacional. Lo que hemos visto aquí es un momento de todo este bloque de dientes que giran en sentido de las manecillas del reloj en sentido horario. Y aquí en sentido por ese punto de aplicación de la fuerza tan baja. ¿Sí? Ese momento se puede calcular, se puede medir a través de esa fórmula.
La magnitud de fuerza que aplicas por la distancia que existe de tu punto de aplicación al centro de resistencia. Conceptos que hemos venido conversando hace un momento. ¿Sí? Tendencia rotacional. ¿Sí? Cómo gira, cómo rota todo un diente en esta vista. Es la definición base de un momento. ¿Qué otro momento existe? El momento que genera una rotación pura. Es un momento de cupla. ¿Sí? Las cuplas también son momentos, pero son rotaciones puras. ¿Sí? ¿Cómo se define una cupla? Una cupla está representada o se ejerce gracias a la aplicación de dos fuerzas iguales, pero que tienen sentidos opuestos. ¿Sí? Dos fuerzas de igual intensidad que tienen sentidos opuestos, que no siguen una misma línea, que son paralelas. ¿Sí? Son paralelas. Porque si siguieran la misma línea, ¿qué tenemos? Equilibrio, ¿no? No se mueve el diente. Dos fuerzas de igual intensidad que son paralelas entre sí, que tienen sentidos opuestos, que van a generar una rotación pura a través del centro de resistencia de un diente. El ejemplo clásico es cuando aplicamos cuplas en las premolares para derrotarlas. O cuando tenemos un incisivo central giroversado o lateral giroversado y le aplicamos una cadenita o el bracket por vestibular, o una cadenita por un tubo, un botón, perdón, por palatino o por igual, ¿cierto? Una rotación pura. ¿Se puede calcular el momento que genera una cupla? También se puede. La fórmula es la fuerza o una de las fuerzas por la distancia que separa ambas fuerzas. ¿Sí? Igual es fuerza por distancia, pero en este caso, una de las fuerzas por la distancia que separa a esas dos fuerzas. Y calculas tu momento cupla. Eso también es visto como en un macro. ¿Sí? El momento fuerza en la vista macro, el momento cupla en la vista macro. ¿Dónde más pueden existir cuplas? ¿Dónde creen ustedes? En lo que utilizamos todos los días, doctores. En los brackets, en los tubos. El arco como tal no tiene una cupla. La cupla se expresa en la interacción del arco, del alambre, y el slot del bracket o el slot del tubo. ¿Sí? ¿Qué tipo de brackets utilizamos nosotros? Pretorqueado. Con prescripción. Una prescripción. Usamos Rod, MBT, Ricketts, Andrews, Capelosa, SWDF. Damon también. ¿Qué más hay? Los que son de protección del arco de la sonrisa, ¿cómo se llaman? Bits. Fits. Va a salir la prescripción del doctor Litoral también. En Brasil hay doctores que han sacado su prescripción. Prescripción Rodríguez, hay un Marité. Lo que hacen usualmente es seguir aumentando el torque, ¿no? Hay brackets de super torque, de bajo torque, de torque neutro. Sin torque. Sin torque, es por estándar. ¿Cuándo se expresa la cupla en sentido vestíbulo-lingual en un bracket de prescripción? ¿Cuándo se expresa el torque de un bracket? Cuando todo el slot es completamente llenado por un arco que tenga la rigidez. Correcto. Arco de acero, 19 por 25. Se expresa el 90% de torque, no el 100%. Ahí le ponemos 8 y Cuando tú ingresas tu arco de acero rectangular 19 por 25 en tu slot 0.022 por 0.028, existe una tensión, ¿sí? Porque el arco viene neutro y el bracket tiene la inclinación, como lo vemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre dentro del slot en esta vista? ¿Qué tenemos? Tenemos dos puntos de contacto que están generando dos fuerzas que tienen sentidos opuestos, que están separados por una distancia. Son fuerzas paralelas. ¿Cómo se llama el efecto que va a generar esto?
Cupla. Una cupla. Momento cupla dentro del slot del bracket en esta vista. Con mecánica de arco recto, cuando le pones tu arco NITI a tu paciente con apiñamiento dentro alveolar, ¿no? Aquí hay presión a este nivel, no, aquí a ese nivel, 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 por acá igual, acá a este nivel. ¿Qué son estas de forma individual? Cuplas. Es un sistema de múltiples cuplas. Arco recto. Aquí, en un sistema biomecánico un poquito más controlado, por así decirlo, tienes una cupla dentro del slot del tubo de esta molar que lo quiere verticalizar, tienes una cupla dentro de este tubo cruzado, sirve como anclaje o apoyo. Aquí tienes una cupla en el tubo de esta molar que te ayuda a hacer una proyección del segmento anterior, porque aquí tienes una variación, una inclinación. Dentro del slot de los brackets, ya sea en la vista lateral o sagital o en la vista frontal, pensando en tercer orden o del torque o en segundo orden del tip, ¿sí? Inclusive en una vista oclusal también hay cuplas, generan rotaciones en el slot del bracket. Se generan esos momentos cupla dentro del slot del bracket, dentro del slot del tubo. Y aquí entra el concepto de los sistemas de fuerza. Sistema de fuerza, estáticamente, yo le he puesto súper indeterminado, ¿sí? Porque puedes llegar a tener 14 cuplas en un mismo arco. Biomecánicamente, el análisis de esas 14 cuplas es muy difícil, es impredecible, ¿sí? O sea, puedes tener un efecto a favor en un bloque de dientes y en otro bloque de dientes empeorar las cosas, ¿sí? Los sistemas biomecánicos primordiales, básicos, son sistemas de fuerza estéticamente indeterminado, que por definición del doctor Baxton solamente involucra 2 cuplas, ¿sí? Son 2 cuplas. Más de 2 cuplas no. Y el sistema estéticamente determinado, que es una cupla y una fuerza. El componente o el análisis biomecánico no solamente se basa en toda la arcada, también tenemos que llevarlo a cada una de las piezas. Y aquí usted analizará, ok, doctor, ¿qué voy a necesitar entonces para hacer mi mecánica de trabajo, de cierre de espacios? Si yo quiero utilizar, doctor, un mini implante o un mini tornillo, ¿no? Quiero hacer una mecánica de cierre controlado, o necesito una traslación. Si yo quiero que estas piezas se me extruyan, ¿qué debería de hacer? Si por aquí tengo el centro de resistencia, con mi tornillo, ya sea mi infrasigomático o ya sea mi interradicular, ¿qué debería de ser si quiero que eso se extruya? De pasar por debajo de la... O sea, la fuerza debería de ir en ese sentido. Ajá. Si me conviene, genial. Si quiero que esto mantenga su plano de oclusión, y si quiero que esto, de repente, que está muy palatinizado, gane torque vestibular, ¿cómo conseguimos eso, doctores? Una herramienta son los coscrimpables. ¿Sí? En mecánica de arco recto son los coscrimpables. Si yo quisiera mesializar una molar, ¿sí? Yo quiero mesializar este diente con un mini tornillo que está ubicado en la zona anterior, y yo sé que mi centro de resistencia está por aquí. ¿Cómo debería mesializarlo para que no se me mesioangule? Con un tubo, claro,
en un todo solo. Para esta mecánica existe el famoso brazo de poder. Para esta mecánica existe el famoso hook impable de 3 tiempos. ¿El tornillo por sí solo me da el movimiento que necesito? No. Yo le puedo poner el tornillo y empeorar más las cosas. Por eso es importante lo que hemos conversado el día de hoy, o en la mañana. ¿Sí? Porque ahí viene el resultado clínico verdaderamente favorable. Algo clave ahí sería mencionar el dinamómetro. Por supuesto. El nivel de fuerza es importante también. ¿Sí? El nivel de fuerza es importante también. Entonces, el usar un mini tornillo o un mini implante te garantiza el éxito del tratamiento. Bien, vamos a ver 3 ejemplos nada más. Esta imagen, ¿qué relación vertical nos muestra en la zona anterior? Overbite. Bueno. ¿Está bien? ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? Está aumentado. Está casi al 50%, ¿no? Sí, creo que Y tiene espacios para cerrar. Y le ponen un mini tornillo. ¿Y a dónde aplican la fuerza? controlado. ¿Tú crees que este punto difiere de este punto? Entonces, ¿qué es? ¿Es controlado o incontrolado? Controlado. ¿Ese espacio va a cerrar? De repente sí. ¿Pero qué va a pasar con la curva de Spin? ¿Qué pasa con la mordida? ¿Se va? ¿Y es un alambre pesado o es delgadito? No, es delgadito. 16 por 22. Ahí hay, si fueran Morelli, porque no son Morelli, ahí hay 180 soles al agua. Y se vienen 6 a 8 meses más de tratamiento una vez que cierra el espacio. Aquí abajo, mi tornillo interradicular, al canino que se encuentra en infroclusión y que está inclinado así. Ese es su eje. La fuerza está pasando con esta cadena de poder ¿por dónde en relación a este diente? En otras palabras, por debajo de No controlado. incontrolado, ¿cierto? ¿Qué pasa con este dientecito entonces? Va a tener este movimiento y aparte se va a extruir, ¿cierto? El mini implante hace mucha diferencia. Controla ese movimiento. ¿Ustedes creen de repente, si yo coloco una cadena de este tubito, de este hook, al canino, no tendría el mismo movimiento? Lo que tendría como resultado desfavorable es que esa zona se puede mesianizar, ¿cierto? Si yo tengo esta situación, yo priorizaría con el mini implante hacer un anclaje indirecto de la zona posterior y de repente conectar molar, canino, si va a tener lo mismo. Es más, aquí tienes un arco níquel titanio que está apoyado en los dientes de la zona anterior, en el canino de la zona posterior. No sé si ustedes o alguno de ustedes les mostraría imagen de un caso similar con brackets de autoligado, donde esta piecita va bajando sin mini implante y esta zona anterior, porque si esto quiere bajar por el centro del arco níquel, esto va a querer subir. Por último, aquí esa imagen me gusta mucho porque siempre cuando le explico digo, a veces en ortodoncia menos es más. ¿Sí? No se asusten, por favor, ustedes son libres de publicar sus casos en redes sociales, ustedes son amigos nuestros, a ustedes les decimos por interno, oye, esto está, chequea esto, revisa esto, ¿sí? Esos son casos de redes sociales. Situación inicial con esta vista frontal nada más. Paciente mordida abierta, ¿cierto?
apiñamiento anterior inferior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Hook de 2 tiempos a nivel superior. El hook de 3 tiempos, trabajando en el segundo tiempo, ¿qué movimiento nos da? Traslación. Traslación. Para todos, tranquilos, vamos a ir profesando eso más adelante. ¿Sí? Pero esta imagen busca traslación superior. Y está apoyado en 2 mini implantes ¿de qué tipo? Son infracigomáticos. Arriba, no sé si sea un arco de acero, lo dudo mucho. Al menos tiene algo de lógica. Hasta que no descarte, si esto es niti, ya no tiene nada de lógica. ¿Sí? Abajo están alineando, ¿no? Con un arco niti se nota claramente por el lado de flexión. ¿Sí? Está ligado en todos los dientes y está ligado en 8 todavía, porque quiere la máxima fricción posible, no es inteligente, tiene los conceptos claros. Y le pone un elástico ¿de qué cosa? ¿De canino superior? A molar inferior. ¿Qué vector de elástico es ese? De clase 2. Cuando colocas un arco níquel titanio, ¿cuál es el efecto biomecánico que tienes con el sector anterior? ¿Hacia dónde se van los dientes adelante? Cuando alineas. Y si tiene mordida abierta y parece que eso en plano vertical está vis a vis, ¿qué va a pasar? Y esto, si esto es un arco niti, ¿qué pasa con la zona anterior? ¿El arco cómo hace? Se flexa hacia arriba. O sea, los dientes se visualizan más y tienen una intrusión relativa, lo que hablamos al comienzo. Con el mini implante, no porque el mini implante sea perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los controles consecutivos? Por eso que le pone y sigue trabajando con su mini implante y su de 2 tiempos. Y como esto se instruyó también por su elástico de clase 2, ahora quiere controlarlo, porque la mordida se le ha abierto más. Y sigue con el mini tornillo, ya le quitó el elástico de clase 2. Como el elástico de clase 2 hizo clase 3, después ¿qué le pone? Y como la mordida no cierra porque sigue haciendo esto con el hook de 2 tiempos, sigue con la liga adelante. ¿Y qué hizo con los brackets? Los reposicionó masa cervical. Al centro. ¿Para qué? Para que haga una son brackets convencionales, pero aplicando el principio del arco de sonrisa, ¿no? Que destruye la parte anterior. No quiero ver cómo está la panorámica de ese paciente. El IPA es una mazamorra. El éxito del tratamiento va de la mano con el usar un mini implante, un mini tornillo. ¿De qué depende? La biomecánica Del análisis de la biomecánica. Me salté un paso, porque si hubieran hecho bien el diagnóstico aquí, hubieran establecido un adecuado plan de tratamiento y finalmente la mecánica más favorable. Si el paciente tiene aquí 2 mini tornillos en el infracigomático, mejor eran 2 en el buccal shelf. Y que se instruye adelante y que atrás hay un control de retracción verticalización. Depende mucho del caso, pero no es éxito que porque sé poner un infracigomático lo pongo y porque el doctor Giancarlo y el doctor Lee me enseñaron a usar hook de 3 tiempos, voy a hacer mi hook de 3 tiempos. Y porque me hicieron hacer ligado en 8, voy a ligar todo en 8. O sea, hay que tener el criterio para decidir en qué momento usar una u otra herramienta. ¿Sí? ¿Sería mejor en caso de mordida abierta incluir el sector posterior? Buena pregunta. ¿De qué depende la mecánica de una mordida abierta? Incluye el sector posterior. Correcto. ¿Cómo decido o cómo defino si un caso es una mordida esquelética o dentaria? De forma clínica. Cuando suele pasar en el posterior, no los anteriores. Si solo el contacto molar es más esquelético que dental. Si hay contacto molar premolar y la mordida abierta se circunfita adelante, es más funcional o dentalveolar.
Uno tiene mejor pronóstico, otro tiene un pronóstico un poquito más reservado. Ahora, la mordida abierta se puede solucionar por dos mecánicas, ¿cierto? Por intrusión anterior o por intrusión posterior, ¿cierto? ¿Cuándo decido extruir adelante? ¿Cuándo decido intruir atrás? ¿Quién me orienta en ese sentido? La sonrisa del paciente. En una sonrisa gingival no se me va a ocurrir cerrar la mordida por extrusión anterior. ¿Sí? Tendrá que ser por intrusión posterior. Y es más, en ese tipo de pacientes buscamos hasta una impactación total del maxilar, porque quisiéramos también mejorar el tema estético anterior. Pero si el paciente al sonreír tiene una línea labial baja, que no muestra mucha color clínica de incisivos o casi nada, sin miedo, le pongo ligas adelante y que la mordida cierre por extrusión y tengo el beneficio de darle una mejor predicción de la estética de la sonrisa. Entonces, en un paciente de mordida abierta con línea labial baja, no intruye atrás, intruye adelante. Y si es línea labial alta, sonrisa gingival, con cualquier mecánica, incluyendo los mini tornillos, hago una intrusión posterior y cierra la mordida. ¿Sí? Entonces, diagnóstico, planificación y biomecánica. Queremos, doctores, con este curso, es que ustedes tengan o alcancen ese uso racional de los implantes. Buscamos el uso racional de los implantes. No es poner por poner, ¿sí? Es saber cuándo, cómo, por qué y cómo utilizar el dispositivo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Doctor, una preguntita. Doctor, en el curso vamos a llevar control vertical posterior con mi torneo. Sí. Para justamente lograr cerrar el mordida sin necesidad de usar el doblez de multiloop. Sí, porque puedes manejar el plano cruzal también con mini-tornillos. Claro, o sea, para no usar el Sí, se puede. Vamos a tocar ese tema y eso es parte de lo que va a tocar el doctor Hansel. Control vertical con manejo de plano cruzal con mini implantes. Él tiene desarrollada esa casuística, ¿de acuerdo? Pues vamos a hablar un poquito ya de los mini tornillos, mini implantes, un poquito de historia. ¿Sí? Esto viene ya, esto ha tenido un desarrollo muy primigenio, muy rudimentario, ¿no? Desde el año 1945, 69 con Breimark. ¿Cómo empezó esto? Se comenzaron a utilizar los implantes de rehabilitación. ¿Sí? Y esos eran elementos en los cuales nos apoyamos para mover los demás dientes. Breimark en el año 69 estableció el concepto de óseo-integración. La óseo-integración es algo que encontramos justamente en los implantes de rehabilitación. Queremos que el componente del implante, que es un elemento de titanio, se integre al 100%, es decir, que no tenga ninguna separación con el hueso, para que tenga la mejor estabilidad posible. Es como si se fusionaran. ¿Okay? Creekmore reporta la posibilidad del anclaje esquelético en ortodoncia por primera vez en el año 83 y a partir de aquí comenzaron a desarrollarse múltiples sistemas de mini implantes. ¿Sí? Turley usó mini implantes en animales, en perros, para comenzar a analizar el efecto que generaba en sus piezas, si era biológico o no. En el año 1997 tenemos el primer sistema de mini implantes integrados, gracias a quien, al doctor Canón. Desde este punto en adelante todo ha sido un salto en garrocha, todo ha sido un proceso de producción de herramientas, de materiales súper acelerado. Tres conceptos: el implante, dispositivo aeroplástico, que son quirúrgicamente insertados en la mandíbula o en el hueso,
La osseointegración de Breimark, que busca el contacto estructural íntimo, ¿no?, entre el mini implante o implante y el hueso vital. No debe existir ningún tipo de tejido fibroso entre estos dos elementos. Hasta aquí estamos con implantes de rehabilitación. Y después viene el concepto que hoy por hoy vamos a manejar. El término correcto de un mini implante es dispositivo de anclaje temporal. ¿Sí? Dispositivo temporalmente fijado en el hueso con el propósito de mejorar el anclaje ortodóntico, ¿sí?, soportando los dientes de la unidad reactiva como un anclaje indirecto, u obviando la necesidad de lo mismo como un anclaje directo. Este es un elemento que se remueve después. La gran diferencia entre un implante de rehabilitación y un implante de ortodoncia es justamente la capacidad que tiene este de retirarse. En otras palabras, no se oseointegra. ¿Sí? Por más que sea de titanio, hoy por hoy no se oseointegra. ¿Sí? Es de fácil retiro. Terminología, les decía, dispositivo de anclaje temporal, temporary anchor device. ¿Sí? También se le puede llamar mini implante, ¿sí?, mini implante, pero hay literatura, sobre todo literatura publicada en revistas americanas, que sugieren no utilizar términos como mini tornillo, porque el paciente escucha tornillo y es como, ¿no?, doctor, me va a dar un taladro, ¿qué me va a hacer aquí en la boca? Microimplante o microtornillo tampoco son términos apropiados. Yo sé que son muy comunes, sobre todo en literatura española, pero microimplante o microtornillo tampoco es, porque el término micro, ¿a qué hace referencia? A verlo con un microscopio, ¿no? O sea, no vamos a poner algo tan pequeño. Mini implante, ¿sí?, o dispositivo de anclaje temporal, ¿de acuerdo? ODAT en español, ODAT, bueno, en inglés. Los sistemas de anclaje en todo este proceso de desarrollo han ido cambiando, han ido variando. Los implantes óseo-integrados eran una herramienta o un elemento de anclaje a utilizar para mover los dientes. Otro elemento u otro punto de apoyo que se utilizaba antes de los mini tornillos eran los dientes anquilosados. Un diente anquilosado se comporta como ¿quién? Como un implante de rehabilitación. Entonces, si tienes un diente anquilosado, tienes un mini implante ahí. Y de ahí te puedes apoyar. Diagnóstico en radiografía panorámica, en periapical, para que no cometan el error de sacar dientes y cerrar espacios con un diente anquilosado en el medio, ¿sí?, porque no se va a mover. ¿De acuerdo? Comenzaron a elaborarse los implantes por palatino, los Straumann principalmente. Ustedes han escuchado de la corporación Straumann, que es quienes han comenzado con el tema de la implantología, y que ellos comenzaron a desarrollar los dispositivos de anclaje temporal también en ortodoncia, y a partir de ahí comenzaron a elaborar todos los demás. Implantes por palatino, surgió la evolución con las mini placas, que también son elementos de anclaje esquelético, ¿sí?, las mini placas, y los mini tornillos que hoy por hoy se presentan en todas estas marcas, en Denton, en Teca, en American Orthodontics, en Leone, ¿sí?, en Dentsply, en Dewimed, ¿sí?, en Forestadent, en Dentaurum. Cada marca sacó su línea de mini tornillos. Estas son todas americanas y europeas. ¿Aquí quiénes faltan? Las brasileñas, ¿no? Tienes Morelli, tienes Peglar, tienes Dat Steel, tienes la coreana, que es BioRay, tienes la imitación de BioRay, que es la mexicana, TD, que es el mismo tornillo a un 50% menos del precio que el BioRay. ¿Sí?
tienes estos diferentes sistemas que deben de cumplir o cumplen ciertas reglas o características. No deben o no necesitan qué cosa, integrarse. ¿Sí? ¿En qué me ayudan a mí? A no depender de la cooperación del paciente. ¿Sí? ¿Qué otra cosa debe cumplir el sistema de mini tornillos o de mini implantes? Debe ser simple en la colocación y en la remoción. ¿Sí? ¿Por qué? No queremos generarle demasiado trauma o molestia al paciente. Y primordialmente el tiempo de uso corto. Hasta hace algunos años existía la posibilidad de que el mini implante se osintegre parcialmente. ¿Por qué? Porque permanecía mucho tiempo en boca, más de 2 años, 3 años. Y ahí surgían las recomendaciones: si el tornillo está mucho tiempo en boca o va a estar mucho tiempo en boca, siempre hacer un pequeño giro, como un retroceso, y otra vez una inserción, para que la estructura no se desintegre. Pero hoy en día eso no ocurre. ¿Sí? Eso difícilmente va a ocurrir. ¿De acuerdo? Todos comenzamos así. Todo este tema de anclaje crítico comenzó así. Evolucionó con las mini placas. Lo bueno de las mini placas es que aguantan mucha fuerza, más fuerza que los mini tornillos. 400, 500, 600 gramos. ¿Sí? Porque es un elemento mucho más firme, apoyado en 3 o 2 tornillos en el hueso. Lo malo de las mini placas, ¿qué es? La cirugía que viene de por medio para poder instalarlas. No todo paciente se quiere someter a esto, lamentablemente. El tema del costo no es mucho problema porque han bajado. Todo el tema es el procedimiento de inserción o colocación. Y tenemos ahora, hoy por hoy, nuestro sistema de mini tornillos, que es mucho más amigable con el paciente, mucho más accesible para nosotros. Clasificación. ¿Cómo podemos clasificar a los mini tornillos? Existen muchas maneras de clasificarlos o de dividirlos. Por el tipo de inserción, por el mecanismo de anclaje que podemos generar en ellos, por la zona donde se van a insertar, por su nivel de corticalidad y por último, la clasificación según su presentación. Según el tipo de inserción, los mini tornillos pueden ser autorroscantes o autoperforantes. ¿Sí? Un mini implante autorroscante es aquel que necesita de una perforación previa para poder insertarse. ¿Sí? Como una perforación guía, como si fuera un implante de rehabilitación. ¿Sí? Un mini implante autoperforante es aquel que no necesita esta perforación previa, que simplemente con el giro y el apoyo en el hueso va a ir por sí solo generando su camino hasta lograr insertarse al 100%. Tenemos la fortuna de que hoy en día todos son autoperforantes. Ya el protocolo de hacer una incisión guía tan larga ya no se realiza, ya no lo ejecutamos, porque los tornillos vienen ya con una mejor capacidad de corte. ¿Sí? Según el sistema de anclaje, el sistema biomecánico, un mini tornillo puede diferenciarse en su uso de anclaje directo o de anclaje indirecto. ¿Qué es un anclaje directo? Cuando tu mini implante o mini tornillo está conectado directamente al diente o grupo de dientes que quieres movilizar. ¿Sí? Mini implantes son activa. ¿Sí? Siempre es mini implante, son activa el anclaje directo. El anclaje indirecto es mini implante, zona reactiva. El anclaje indirecto busca asegurar la zona reactiva con cualquier estrategia para que esa zona no se movilice y el elemento activo, la cadena, el resorte, el cantilever, lo que sea, sale de la zona reactiva ya asegurada por el mini implante hacia la zona activa.
Anclaje directo va del mini implante a la zona activa, anclaje indirecto va del mini implante hacia la zona reactiva. ¿Sí? Se preocupa por asegurar primero la zona reactiva. Anclaje directo es este. Mini implante, zona activa, punto de apoyo para la reacción. Anclaje directo es mini implante a la zona activa para la retracción. Que se puede hacer combinado. Tengo aquí un anclaje directo y aquí tengo un anclaje indirecto para mantener esto en la posición, porque esto ya retrocedió en una primera fase con ese mini implante mini tornillo. Es como un stop para detenerlo. Anclaje directo. ¿Sí? A mí me gusta asegurarme. Lo que tanto esfuerzo me costó por retraer, no quisiera que se me especialice. Si tengo el mini tornillo, puedo usarlo para dos cosas diferentes, hasta para tres, si lo necesitara. Pero un tema vertical. Anclaje indirecto. Esto es un arco distalizador métrico de Wilson. ¿Sí? Es un elemento que principalmente se utiliza con elásticos intermaxilares. Tiene aquí un omega que al activarse presiona un resorte que puede distalizar las molares. ¿Sí? Pero si la molar se distaliza, el punto de apoyo anterior que son los incisivos, ¿qué pasaría? ¿Qué hace? Se despolariza, ¿cierto? Por eso se coloca un elástico intermaxilar de este ganchito a la molar inferior. En pacientes no colaboradores usamos un mini tornillo. El mini tornillo al punto de anclaje para que esa zona no se vestibularice y para que toda la acción vaya a la zona posterior. Protejo la zona reactiva y me enfoco en la zona activa con otro elemento que genere la fuerza. Anclaje indirecto. Al otro lado, zona reactiva a la zona posterior, zona activa a la zona anterior. Tengo una T de Barston que está haciendo la retracción inicial del canino para descomprimir apiñamiento anterior. ¿Sí? Pero mientras ese canino retroceda, yo puedo tener pérdida del anclaje posterior. ¿Cómo aseguro mi zona reactiva? Un mini implante, un segmento de alambre de acero que conecte estos dos dientes, anclaje indirecto, asegurando zona reactiva y el elemento activo que sale de la zona reactiva hacia el punto que queremos generar movimiento, la zona activa. El mini implante me ayuda a controlar el efecto de la zona reactiva para que con otro dispositivo genere el movimiento en la zona activa de una forma segura. ¿Sí? Diferencias entre anclaje directo y anclaje indirecto. ¿Esa parte está clara, doctores? ¿Sí? Existen muchas maneras de hacer anclaje indirecto, por si acaso. Muchas maneras. Según el sitio de inserción, creo que eso es lo que todo el mundo tiene más claro. Interradiculares y extrarradiculares. Los mini implantes interradiculares son aquellos que van ubicados entre las raíces, que tienen una orientación mucho más horizontal, ¿sí? Y que tendrían como traba, complicación, la proximidad de las raíces, ¿sí? De esta manera. Miren dónde van los mini implantes, miren en qué espacio interradicular pueden estar los mini tornillos. Hay que ser muy preciso en ese sentido. Limitaciones, ya las mencionaba el doctor temprano. Hay que hacer movimientos en bloque. Colocar, trabajar, retirar, recolocar, seguir trabajando y así. 2 tiempos o a veces hasta 3 tiempos. Los mini tornillos extraalveolares o extrarradiculares se insertan alejado de las raíces. No están en las raíces, están por fuera del componente radicular. Son insertados con una dirección o un sentido mucho más vertical o ligeramente inclinado hacia bucal. Y estos elementos ayudarían a generar un movimiento mesiodistal mucho más libre, en una sola fase. La ventaja justamente es esa, que no hay interferencia en el movimiento.
La desventaja, se puede llamar así, es que por anatomía, lamentablemente, no todo paciente es candidato para un unitornio alveolar. O porque no hay buena línea oblicua, es como que vas y esto cae todo vertical a nivel mandibular. O si el paciente no tiene una buena cresta infracigomática y te obliga a ir todavía mucho más arriba. Mientras más arriba vas, más problemas hay con el tejido blando. Según el nivel de corticalidad, hay mini implantes que necesitan alcanzar 2 corticales para trabajar de forma eficiente. ¿Cuáles son estos? Uno de ellos son los mini implantes que se usan en técnica Marco. Si alcanzas 2 corticales, la palatina y la base nasal, tienes una mayor estabilidad primaria para hacer la ruptura de la estructura media palatina. Un mini implante con doble corticalidad es más estable y firme que un mini implante con una sola cortical que atraviesa. El infracigomático también se menciona como un implante que puede ser bicortical por su eje de inserción y altura. Alcanza la cortical externa e interna del maxilar, mucho más estable. No es necesario que alcance la bicorticalidad, pero es una posibilidad, ¿sí? Dependiendo del nivel del seno. Y según su presentación, ¿sí? Según su presentación, las presentaciones son muy variables, son muy variables. Depende de la marca, ¿sí? Aunque básicamente, ¿qué van a cambiar? El diseño de la cabeza del mini tornillo, porque hay mini implante o mini tornillo con el cabezal tipo bracket, donde entra un alambre rectangular, ¿sí? Para una mecánica auxiliar. Mini implante tipo cruz, donde también entra un alambre rectangular, ¿sí? Y el tipo botón, donde puedes conectar un elastómero como una cadena de poder, como una liga intermaxilar o como un resorte mitis cerrado también, se engancha en ese botoncito. La forma de la cabeza del dispositivo va a depender de qué, de lo que necesitemos en el caso. Los minitornillos de Morelli hace poco han sacado la cabeza de bracket con slot rectangular. Hace poquito lo han sacado, ¿sí? Antes no lo tenían, su componente de cavidad era redondito. Pero si querías poner un cantilever o algo, tenías que ingeniártelas para que trabaje en el diseño que tú querías y no se gire en esa cavidad. Ahora tiene slot rectangular, como los brackets un poquito más caros que hay en el mercado. Sigue habiendo una opción en ese sentido, ¿sí? Hay mini implantes de inserción horaria, los convencionales. Hay mini implantes de inserción antihoraria. ¿Por qué será eso? Porque en el análisis biomecánico del uso del mini tornillo, si te puede hacer un mini tornillo tipo bracket o tipo cruz que se inserta en sentido horario y trabajas con un cantilever o un ansa que te genera un movimiento en sentido antihorario, ¿qué haría con el mini tornillo? Lo va a aflojar y se comienza a mover y se pierde. Hasta en eso está metida la biomecánica, ¿sí? Diferentes presentaciones según el uso y según la mecánica aplicada. ¿Bien? Bien, doctores, vamos a hacer una pequeña pausa. El día de hoy nos acompaña la empresa Orthoplace SAC. Ha venido la representante.